Ok. Ahí lo que tienes es un igual. Tienes que vuelve a reciclar tu comando utilizando el aquí en review Ujú. y borra el igual que está antes de su zona económica 1. Ese bórralo y dale un espacio nada más. Dale enter Ujú. y Ah, ahí ya. ya. Ay, Nada más qué que bueno. acuérdate Ok. que ese comando solamente era de prueba. Tú tenías que Sí, hacer sí. la Ahora pues categorización de tus voy a estados. agregar todas las demás. Ajá. Así es. Ok, ok. Va, que va. Muchas Ok. gracias. No, ¿de qué? Sí, eso es importante. Con un punto, un igual que tenga, ya les causa el efecto y por eso les decía que aquí la variable de zona económica no funcionaba, es decir, no existía. Entonces, como me estaba diciendo que yo le estaba dando una referencia a una variable que no existe y yo lo que quiero es crear una nueva. Ok. Livia ya me conectó Jonathan, Arnulfo, los demás, ¿cómo les fue en su trabajo, en su tarea? ¿Qué, qué problemáticas tuvieron? Hola, profesora. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, yo intenté abrir la base de datos, pero no pude ni siquiera abrirla. ¿Por qué? Me marca error 601. A ver, compártame tu pantalla. Ajá. Si descomprimiste el archivo, acuérdate, todos los archivos hay que descomprimirlo porque la vez pasada era el error que les marcaba. Si no descomprimen la carpeta, no les va a abrir. Sí, sí lo descomprimí. Ok, a ver, compárteme la pantalla y checo. A lo mejor es la memoria de tu computador. Y es que también le apreté una opción que es la de edición y preferencia. Hay otro que dice, permítame. Restablecer asociación de archivos para que jalar automáticamente destata los archivos y así como lo descomprimo, lo jala. Pero me aparece esto, el error 601. Sí, porque sigue comprimido. Tú lo estás cargando desde el archivo RAR. Ajá, Tú tienes que descomprimirlo y crear una nueva carpeta. ajá. Porque lo jala WinRAR, se llama la opción para descomprimir. Y le aprieto Ajá. descomprimir y automáticamente se va a Stata, pero ya no, o No, sea, a queda ver, así. vámonos a archivo, open. Ajá. Eh, ¿Sigue Maestra, saliendo? es Sí. porque lo está descomprimiendo en la carpeta de temporales del sistema operativo. Por eso ahí dice Abrir. local temp, por eso lo aparece Y eso. entonces, y entonces te vas a ir a descargas Ajá. y dónde está tu archivo que descargaste. El archivo está. Permítame. Es que le tienes que descomprimir y colocarlo en una carpeta que tengas acceso. Ujú. No lo encuentro. No me acuerdo dónde lo puse. Sí, el problema, como lo dijo uno de sus compañeros, no sé quién, escuché, es que está Ajá. en la carpeta temporal. Entonces tú Sí. tienes que descargas, si quieres mismo ahí descomprímelo, pero el mismo descargas y Ajá. crea una carpeta que se llama concentrado hogar y ya de ahí la consultas. El problema es que tú lo estás consultando directo y tú lo tratas de abrir directo, pero sigue comprimido y sigue en los archivos de uso temporal, no está descomprimido. Ah, ok. Bueno, voy a checar eso. Sí, eso es importante porque si no te va a seguir dando el error. Fue lo mismo que les pasó a la clase pasada. Ok, inténtalo y ahorita me dices, Alejandro. Sí, Y profesora, los gracias. demás,
Vi que también Kenia entregó su tarea. ¿Quién más entregó? A ver, déjenme revisar. Recuerden que yo les dije que era obligatoria entregar esta tarea para tomar las clases. Entonces, yo nada más veo pocas entregas. Déjenme actualizar, a lo mejor ya trabajo en clase. Sí, solamente me han entregado 3 personas. Y fue Lidia, Jonathan y Kenia. Y me comentó ya Alejandro el problema que tuvo. Y entonces los demás, Nicolás, Jesús, Janet, Arnulfo ya me comentó. Okay. Van a escuchar y a lo mejor nada se conectan y ni están. Entonces, de la misma forma, cuando ustedes me pregunten algún problema o alguna dificultad que tengan en esta etapa, pues yo también pues los voy a ignorar de la misma forma que ustedes me ignoran. Maestra, yo sí me quedé ahí como que subiendo nada más los, ¿cómo se llama? Los estados y pero después me puse a investigar, la verdad me quedé ahí con un código que se llama merge, que se ocupa como, según entendí, para hacer ese conjunto de la base de datos y no estar haciéndolo uno por uno, pero no, ya no, la verdad ya no lo puedo intentar. Es que ahí te metiste en un tema que es otro Sí. tema. El comando merge, primeramente, el comando merge es para unir bases de datos. Lo que nosotros queremos es clasificar nuestra base de datos, no queremos unir bases de datos. El comando merge sirve para unir diferentes bases de datos donde tenemos una misma llave. Si yo les hubiera dicho, a ver, integren la clase de hogar, la base de datos de hogares con la de ingresos o con la de folio vivienda. Entonces, ahí sí utilizan el comando merge, pero en realidad pues es un comando que ni hemos visto en clase y que en realidad yo no les pedí unir bases de datos, yo les pedí clasificar. Lo único que tenían que hacer era observar cuáles eran las zonas económicas que ustedes eligieron y clasificarles, darle el nombre y crear estas 4 variables. Era lo único que tenían que hacer, no se tenían que meter en otros comandos porque sucede esto, que se retrasan y no avanzan en lo que ustedes tienen que avanzar. Pero bueno, entonces ahí sí el comando merge nunca te va a servir para esta actividad. Ese comando solamente sirve para hacer cruces de bases de datos cuando tenemos muchas bases de datos con nuestra misma llave que nos puede permitir para hacer un panel de datos. Y el otro comando para unir bases de datos es el de append, que sirve para unir bases de datos con la misma estructura, pero por ejemplo, si tuviéramos 32 bases de datos y quisiéramos crear una sola base de datos a nivel nacional, ahí usaría el comando append, porque la junto y todos tienen la misma estructura, tienen la misma forma de la tabla en la que yo quiero unir mis bases de datos. El merge es cuando yo no tengo esa misma estructura y yo tengo diferentes estructuras. Es bueno que exploren y eso es bueno porque así aprenden, que exploren y que busquen mayores comandos, eso es bueno, pero la actividad no tenía nada que ver con este comando. Entonces, Maldito TDA. nunca van a llegar y no van a llegar al tema porque el merge es para otro tema completamente diferente, simplemente es para la unión de bases de datos. Ok, gracias. Entonces, bueno, ya los demás yo ya no los escuché, entonces voy a iniciar con esta clase porque ya perdimos 17 minutos. Y por respeto a sus compañeros que sí entregaron la tarea y que trabajaron. Entonces, es importante que vuelvan a grabar la clase porque el día de hoy va a surgir otra tarea y la tienen que entregar. Para la próxima clase, quien no entregue la tarea con la pena no va a tener permiso y acceso a la clase. Disculpen chicos, ¿me permiten grabar la clase, por favor? Sí, compañero. Sí. Gracias, qué amables. Ok. Maestra, una pregunta. Ahorita que ya pude crear
las zonas económicas, ¿puedo volver a subir la tarea ya corregida? Sí, de hecho, sí. Puedes borrar el archivo que ya habías entregado y entregarla. De hecho, a mí lo que importaba era que sí hubieran intentado hacerlo y que se hubieran enfrentado a estos problemas. Más que si lo hacían correcto, entonces ¿para qué me regaña? Simplemente que lo trataran de hacer y que sí llegaran a decir, bueno, yo lo intenté hacer, pero tuve esta dificultad. Bueno, de ahí resolvemos nuestras preguntas. Entonces, primeramente voy a usar la base de datos de su compañero que sí logró hacer esta base de datos, que fue la base de Jonathan. Entonces, con esa, el día de hoy les voy a compartir la pantalla. Y básicamente él lo llamó Concentrado Hogar Modificado 2022. Yo voy a usarla porque, como se los dije, esta práctica ustedes me daban la base de datos, no al revés. Ustedes me la dieron, entonces voy a volverla a revisar. Nada más que como la había abierto para su revisión. Aquí está. La base de datos, su compañero, ¿qué hizo? Creó las 4 zonas económicas. Ahora, si yo quisiera saber, el día de hoy vamos a aprender también a hacer un archivo DO. ¿Por qué? Porque en este sentido, cuando tenemos varias cosas repetitivas, nos sirve siempre hacer programación. Entonces, su compañero creó 4 variables. Yo voy a comprobar que en realidad, más bien entre todos, vamos a comprobar que en realidad los estados que son los correctos. Entonces, primero les voy a compartir cómo voy a crear mi archivo DO. ¿Por qué lo voy a crear? Porque él solamente creó la variable estado con números sin nombres. Y para... ¿Están viendo mi pantalla? Apenas. No, ya no se ve. Ok, aquí está. El archivo DO es esta libretita que decía DO. Acuérdense, en Stata le vamos a apretar ahí y yo voy a ponerle archivo, así le voy a nombrar, archivo do file de estados del ENIC. Disculpe, maestra, ¿cómo le aplicó eso para que le saliera? Ok. En Stata hay una libretita así como la que aparece aquí en pantalla, esta, arriba del menú, ahí le van a apretar, se llama do file. Ya, gracias. Y ahí les va a aparecer esta libretita, este blog de notas. Este blog de notas se convierte ya en programación. Y al igual como les había comentado, los asteriscos me sirven para hacer comentarios. De hecho, para hacer cualquier tipo de comentarios y después la voy a cerrar nuevamente con un asterisco. Entonces, primero voy a... ¿Cómo lo voy a abrir? Bueno, primero, entonces notas que ustedes van a hacer, ¿se acuerdan que lo hacían en log y ustedes guardaban todo su apunte? Pues ahora vamos a programar y para acordarnos qué significan, vamos a ponerle abrir archivo. Nos vamos a ir al Stata donde ya habíamos abierto nuestro archivo y simplemente vamos a copiar ese comando que ya habíamos usado, que era use y era la dirección del archivo de aquí, en este caso se llama Concentrado Hogar Modificado 2022.dta. Ese es el archivo que creó su compañero. Ahora, yo ya se acuerdan que les dije que podían renombrar sus estados. Primero, ¿se acuerdan que había, bueno, aquí ya había hecho el de sustraer la base de datos? Si yo no lo hubiera hecho todavía, pues simplemente pego aquí el comando de yen estado es igual a sustrae. De hecho, sí lo voy a hacer porque su variable se llama estado, pero edo no estado, entonces la voy a utilizar como estado. Voy a sustraerlo nuevamente, pero simplemente es para que ustedes vean lo que tenían que hacer de tarea. Voy a pegar todo mi comando con respecto a cómo se llaman estos estados. Ayer se los di rápidamente, pero pues son 32 comandos, ¿no? Entonces, les dije,
se inicia escribiendo yen es igual a no guión bajo estado es igual entre comillas Aguascalientes, sí, estado es igual a 1. Como aquí no he convertido mi variable, le voy a poner de string estado replay. Con eso yo voy a convertir a numérica mi variable de estado. Para que cuando yo corra las 30, es decir, cuando yo corra todo esta programación que yo esté corriendo, en un segundo yo ya tenga mis variables. Y al final le voy a solicitar que voy a hacer un tab. El comando tab sirve para tabular, de hecho aquí le puedo poner el asterisco, tabular datos. Y le voy a poner tab estado, bueno, primero estado, y le voy a poner su zona económica 1 que él creó. Para que ustedes observen, déjenme ver, voy a dejar de compartir esta pantalla, pero tengo que apretarle aquí en Run, ejecutar, para que me corra todo el comando. Déjenme ver si les puedo compartir toda mi pantalla para que vean al mismo tiempo que lo corro cómo llegamos al resultado en cuestión de segundos. Para eso nos sirve la programación y nos sirve para que la corramos las veces que nosotros queramos con respecto a los errores que hayamos tenido y que la vayamos corrigiendo en función a cómo la vayamos. Entonces déjenme compartir nuevamente la pantalla. A ver. Compartir. Y aquí está. Ya ven las dos ventanas, la de Stata y el del do file. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. Oiga, una sí. pregunta. Yo me quedé en abrir archivo, ya no supe en el número 8 cómo le hizo para pegar el nombre del archivo, ok. Bueno, yo había abierto en Stata el nombre del archivo, entonces. Nada más le doy enter y se pega solito. ¿O cómo? Sí, no perdón. No le escuché, discúlpeme. Es que estaba en el archivo do. En el número 7 dice abrir archivo. ¿Ahí le doy enter y se abre? ¿O no, cómo? no. Ahí yo simplemente, acuérdense, todo lo que aparece en verde son comentarios míos, propios. Simplemente yo le estoy diciendo que este comando de use sirve para abrir el archivo. Después aquí le voy a poner otro comentario, porque como ustedes no saben a qué se refieren los comandos, pues le voy a poner bien sirve para crear una nueva variable. Ah, sí, me refiero que... Y la función, es decir, todo lo que esté en verde, lo van a escribir. Y este comando de use, yo lo copié de acá de Stata. Es el que yo abrí. Ah, ok. Yo lo copié y lo pegué acá. Porque es mi base de datos que voy a utilizar. Y esta es la base de datos que su compañero creó con sus variables, sus 4 variables de estado. Su base de datos de su compañero tiene un detalle, pero es importante, digamos que como lo hizo también es correcto y está bien para poder llegar a otro tipo de bases de datos. Ya después la corregimos y hacemos de un 1 y 0. Lo que él hizo, de una vez les explico, lo que él hizo, a cada zona económica le puso un número diferente. En las variables dummies, todas deben de tener un 1 y un 0. Él hizo, yo al tabular el estado y la zona económica, yo veo que la primer zona económica le puso un 1 a los estados que corresponden a esa primer zona económica. A la siguiente zona económica le puso un 2 y así sucesivamente. Entonces, no les puso un 1 y un 0, les puso un 2, un 3, un 4. Entonces, lo que yo hice primeramente para sintetizar esa información es crear otra nueva variable. Entonces, eso lo vamos a crear ahorita y ya vamos a modificar nuestras variables de nuestra variable dummies. Ahorita simplemente estamos transformando nuestra base de datos para crear variables.
Entonces, tenemos nuestro archivo do, todos debemos tener nuestro archivo do hasta el concentrado hogar modificado con estas 4 variables. Vamos a generar nuestro yen estado. Ya no se escucha, maestra, como que se le está cortando desde hace ratito. Sí, se corta un poco. De todas las zonas económicas, que aunque ya ustedes ya la vieron, pues en pantalla, pues la vamos a tabular. Estado, zona económica 3 y tab, estado, zona económica 4. Entonces la voy a correr y ustedes van a ver en pantalla. Si yo la ejecuto solamente en run, solamente me crea un comando y me transforma toda mi base de datos. Y entonces ahí no voy a ver los tabulación porque solamente me lo va a correr. Si yo quiero ver el paso a paso, tengo que ejecutarlo paso a paso, que es el do. Aquí donde es como la libretita con apuntes, ahí la apretamos y va automáticamente en Stata. Bueno, creo que nos aparece error porque no borré todo lo que teníamos. Aquí me faltó en este comando, acuérdense siempre al final del open hay que ponerle coma clear para que si tenemos abierto algo no lo borre. Entonces, con eso automáticamente ustedes vieron en pantalla que primero abrió el archivo, después sustrajo la variable, creó todas las variables. Yo le pedí que me hiciera la tabulación, me la hizo. Y si ustedes ven, aquí tengo solamente numéricos, pero yo ya creé una variable que se llama estado, si le pongo zona económica 1, ustedes van ¿qué pasó? Ah, es que no se llama estado, se llama nombre del estado. Entonces, tab, nombre, guión bajo, edo, y con eso yo voy a ver exactamente los estados. Ustedes confirman si corresponden o no con la zona económica que ustedes eligieron. Entonces, según su compañero, la zona económica 1 la confirma, está conformada por Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. ¿Esa zona económica a qué zona se refiere? Es a la norte, ¿no? Ok, exactamente, a la norte. Entonces, podríamos dejarle zona económica 1 o nombrarlo como norte, no hay problema. Entonces, ustedes tienen las 4 de su compañero, ahorita lo que voy a hacer es voy a agregarle zona económica 2 porque máximo potabilidad. No. Entonces, si ustedes observan, les nombró con un número 2. Para resolver ese problema que él hizo, vamos a generar una nueva variable. Lo vamos a hacer aquí mismo en el do para guardar todos los comandos y correrlos al final juntos. Y le voy a poner bien zonas económicas. Zonas es igual a zona económica 1 más zona económica 2 más zona económica 3 y más zona económica 4. Como en teoría ninguna ninguna integra a otra, todas son independientes, todas son de forma separada. Entonces, si la sumo, me va a dar el dato que en realidad ya traía, es decir, en la zona económica va a quedar el 1, en zona económica 2 va a quedar el 2, el 3 y el 4. Entonces voy a crear esta variable, la voy a crear, solamente voy a correr ese comando, y lo que voy a hacer ahora es, voy a tabular zonas, porque así la nombré, estados, pero como en estados son 32, siempre la voy a poner primero estados y zonas, que son 4 variables. Que no se llama estado, se llama nombre de los estados. Nombre, guión bajo, edo y zonas. Ay, ¿por qué no tiene? Ya.
No tiene observaciones porque si yo le pongo tab zonas, a mí se me olvidó hacer el replay. De hecho, zona con mayúscula. ¿Se acuerdan que ustedes le pusieron un valor? Entonces voy a abrir esta, ustedes les pusieron un valor, pero cuando no tenían valor, cuando no eran los estados, tenían punto. Es decir, que tenían un valor perdido. Vamos a recodificar la variable y eso sí es importante desde aquí. Recode, ese comando para reemplazar todos los valores perdidos es recode. Recode ZE1-ZE4, que es mi zona económica, entre paréntesis, missing, que son mis valores perdidos, es igual a 0. Y con eso la voy a correr. Ok, es con mayúsculas. Zona económica y acuérdense, los nombres siempre se tienen que escribir tal cual como se escriben, están creados, porque si no, entonces ya hice la replay. Ahora sí, ya tengo mi variable de zonas. Si yo tabulo zonas, me van a salir. Si le pongo tab zonas, me voy a obtener, es con mayúscula la primera, voy a obtener mis 4 zonas económicas en una sola variable. Me dice que la primera zona económica tiene 32.282 valores, la segunda 22.236, la tercera 17.705 y la cuarta 16.783. Voy a tabular mi nombre del estado contra mis zonas para confirmar que sí son las correctas. Entonces, aquí yo obtengo, voy a hacer un poco más larga esta para que la vean completa la tabla. Ahí están las 4. Entonces ustedes me van a decir si en efecto su compañero hizo bien la clasificación. Aguascalientes corresponde a la zona 2. De hecho, aquí tampoco me dio la zona 4. Aquí está. Aguascalientes corresponde a la zona 2. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. Correcto. Incorrecto, correcto, ok. Y aquí Se le cortó un poquito, maestra. Bueno, o sea, está cortando bastante. Ya no la escucho, no sé si los demás la sigan escuchando. ¿sí me escuchan? No, hasta apenas. Sí, apenas regresó el audio. Ok, la pregunta era, de la zona 2, ¿a qué corresponde la zona 2? ¿Al norte, al sur o al centro? Occidente. Centro o oeste. Ok, bueno, entonces corresponde al centro. Ahora, el Baja California, Baja Sur, corresponde a la zona 1 que ustedes eligieron. Sí, Ok, entonces ustedes van a hacer la comprobación simplemente. Aquí ya vemos los 32 estados de que nosotros simplemente cambiamos los comandos y nos corrió automáticamente los 32 comandos. Y ahora, ¿qué pasa con sus variables de su compañero? Y como yo les dije, pues tiene nombradas con diferentes números, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué podemos usar? Utilizar lo mismo, pero bueno, ya tenemos una sola variable en la cual nos ayuda a identificar de forma conjunta para saber si están correctos o no las conformaciones de estos estados. Tenemos nuestras 4 variables, pero hay que corregirlas. Entonces, ¿cómo corregimos? Utilizamos el comando replay. Zona económica 1 es igual a 0, ¿sí? Bueno, pero en realidad esa ya está porque ya se acuerdan que decodificamos los valores perdidos. Entonces, si yo tabulo mi zona económica 1, ya tiene un 0 y un 1. Ahora, ¿qué pasa con la zona económica 2? Tiene un 0 y un 2, entonces ahora sí hay que replay. Zona económica 2 es igual a 1, sí, estado, igual a 1, sí, estado es igual a 2. Es decir, le voy a decir que me lo va a reemplazar por un 1, lo que él renombró con un 2.
Lo voy a reemplazar y voy a tabular nuevamente mi zona económica 2. Y ahora ¿qué pasó? ¿Por qué? Zona económica. Ok. Está mal mi comando. Porque utilicé estado, no utilicé zona económica 2. Entonces, replay zona económica 1 si estado es igual, más bien era si zona económica 2 es igual a 2. Entonces voy a corregir mi base de datos porque ahorita va a estar mal. Bueno, en realidad no, porque la zona económica 2 sí corresponde el estado 2, que es Baja California. No, es el 1. Ok, entonces voy a reemplazar, voy a borrar esa variable y la voy a volver a crear. De hecho, para eso es importante esto. Yo la vuelvo a correr y ya no me equivoco. A ver. Voy a correr mi comando completo porque me dice ZB. ¿Dónde escribí ZB? Aquí. ¿Quién sabe por qué? ZE4. Ok. Aquí voy a correr todo mi comando nuevamente. Por eso son importantes la programación, porque si te equivocas lo puedes corregir sin problema. Entonces vamos a utilizar este comando. Replay ZE2 es igual a así si el ZE2 es igual a 2. De tal manera que va a quedar otra vez tab ZE2 y me va a quedar 0 y 1. ¿Vieron cómo un error que puede suceder muy recurrente te puede afectar toda la base de datos, pero si tú tienes un do construido ya no pasa nada? Lo corro las veces que sea necesario. Por eso es importante aprender a la programación, aunque son programación muy sencilla, pero pues yo en realidad ya voy armando mi do file de paso a paso, simplemente copiando mis comandos aquí y pegándolos. De tal manera que yo voy a reciclar estos comandos porque en realidad me van a servir para el 3 y el 4, solamente le voy a cambiar aquí 3, 4 y le voy a cambiar acá, en vez de 2, lo voy a convertir con 3 y 4. De igual forma, el nombre de mi variable. Con eso yo vuelvo a correr toda mi base de datos y cuando yo tabule, voy a usar estos mismos comandos, pero voy a borrar el estado. Me van a salir todas las variables, van a tener un 1 y un 0. De tal manera que ahí ya voy a tener trabajadas todas mis variables dummies. Ahí está. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo ya la zona económica 1 tiene un 0 y un 1. La zona económica 2 tiene un 0 y un 1. La zona económica 3 tiene un 0 y un 1. La zona económica 4 tiene un 0 y un 1. Con eso nosotros ya tenemos nuestras 4 zonas. Nosotros solamente vamos a poner aquí una nota para acordarnos zonas económicas. Económicas, bueno, más fácil así. Zonas económicas. Geográficas, porque estamos hablando geográficas. Entonces, vamos a utilizar, dijimos que la primera zona, ¿a qué se refiere? ¿Al norte? La segunda, Al centro oeste. ok. La cuarta, la tercera, Al centro este. acuérdense que nada más son 4. ¿Sí es correcto? Sí, bueno, conforme iba al mapa, Okay. yo lo hice de forma de arriba a abajo. Ok. La 4, ¿cuál es? Es la sur. Ok. Ok. Entonces ya tenemos las 4 zonas económicas. Simplemente es para recordar qué significa, ¿no? Para cuando creamos nuestro modelo ANOVA o ANCOVA. Ahora, ¿se acuerdan cuál era la regla de las dummies?
Bueno, antes de avanzar ya en el tema teórico y demás, y con respecto ya a los modelos dummies, me gustaría saber cuáles son sus dudas hasta aquí. ¿Me pudieron seguir el hilo en donde se perdieron? ¿Cuáles son sus inquietudes o alguna problemática que hayan tenido hasta aquí? Bueno, yo ya pude abrir la base de datos, maestra, así como me dijeron, y pues ya me pongo al corriente durante el día viendo el video. Ok, perfecto, muchas gracias. Los demás que ya tenían las bases de datos, que de hecho sí pudieron. Lidia, tú lo único que te faltaban eran las zonas económicas, ¿lo lograste construir? Sí, sí logré construir las zonas económicas. Ya nada más cuando nos pasen el video, porque sí me atoré un poquito en cómo anotar en el archivo DU, pero ya entendí que es como un apunte, entonces es para que tengas como todo limpio, ¿no? Exactamente, para que lo tengas limpio de los resultados. De hecho, por eso es importante los logs. Cuando nosotros aprendemos a programar, primero necesitamos saber cómo guardar todo lo que estamos haciendo en el botadero, como quien dice, en el estados, y que ya si después quisiéramos hacer un archivo do, simplemente consultamos de hecho ya aprendieron a consultar ese bloc de notas y vamos copiando y pegando sin los resultados. Para que yo lo corra las veces que necesite, si me está generando un problema y corregirlo. Para que yo al final simplemente guarde un archivo final que se llame concentrado hogar final, por ejemplo, pero que no tenga 1000 archivos, el de concentrado hogar, no sé, prueba 1, luego prueba 2, prueba 3, y luego ya después nos perdemos y decimos, bueno, ¿cuál de todos los archivos que guardé, cuál es el final? Bueno, para eso nos sirve pues iniciar a programar y a iniciar a trabajar en el archivo do file. En esta clase lo que a mí me interesaba era que ustedes aprendieran a clasificar una base de datos, sobre todo la del INEGI, porque regularmente y como economistas lo que vamos a utilizar siempre son nuestra fuente del INEGI. Entonces, como lo vamos a utilizar siempre, vamos a irnos a INEGI, pero si nosotros no sabemos algo tan sencillo como extraer la entidad, cuando no nos está dando la entidad en esta base de datos, no sabemos para qué nos podría servir este dato que no venía implícito, pero no venía especificado. Nosotros extrajimos de ese folio vivienda la entidad, ya creamos nuestra variable, ya aprendimos cuál es el código o el catálogo de estados, que es un catálogo general en todo, pues en todo México la mayoría de las bases de datos utilizan ese mismo catálogo, porque es el catálogo del INEGI, que es de forma alfabética, pero el único que ya no entra alfabéticamente pues es la Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal, y por eso lo categorizaron con el número 9. Eso les va a servir para incluso el censo. También el censo lo sube en bases de datos y ustedes lo pueden consultar y trabajar y explotar. Y ya a partir de ahí podemos construir N regresiones o modelos econométricos. Entonces ya aprendimos a clasificarlo, primero a extraer nuestras variables de estado, a clasificarlos, a crear nuestras variables en función a una zona económica. Aquí consideramos 4, pero podríamos considerar la clasificación de 8 zonas económicas o solamente la de las fronteras también es válido en función a lo que ustedes quieran comprobar. En este caso solamente tenemos 4 y es una cualidad y por lo tanto vamos a convertirla en nuestra variable dummy. Ya las convertimos teniendo en cuenta que tenemos una variable con un 1 y un 0. Ya son variables dummy. Ahora, ¿cuál sería mi variable que yo quisiera explicar en función geográfica? Nosotros tenemos, ¿cuántas variables habíamos dicho? 126. 122, no recuerdo. Vamos a hacer 126 me parece.
134. Ah, bueno, en total 134. Entonces, de todas estas variables, ¿cuáles ustedes les gustaría explicar en función geográfica? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el estrato socioeconómico, que básicamente es una característica del hogar, clase del hogar, sexo, edad, educación, hombres, mujeres, cuántos ocupados. Aquí está el ingreso corriente, que es bajo, el ingreso por trabajo subordinado, el de sueldos, las horas extras, las comisiones, el aguinaldo, las indemnizaciones, remuneraciones especiales, otras remuneraciones, ingresos independientes, todo lo que tiene que ver con los ingresos en algunos negocios, las utilidades, las rentas. Entonces, ustedes lo que les va a quedar de tarea el día de hoy, para que el día viernes concluyamos con y les dé oportunidad de estar en el mismo avance que todos sus compañeros, es que ustedes van a pensar y van a elegir una variable, la que ustedes quieran. Ya me pueden decir ingreso, gasto, puede decir, no, a mí me interesa, por ejemplo, la utilidad, o a mí me interesa quiénes gastan más en pescado, el sur o el norte, por ejemplo. No sé, ustedes me van a plantear una pregunta de qué es lo que quieren encontrar con su modelo Dummy. El modelo Dummy va a ser explicado de una variable en función a las demás variables que vamos a tomar en cuenta. Es decir, su función que ustedes van a construir, función, va a ser construida por la variable y, que básicamente esa es la que no sabemos. Ustedes van a elegir es igual a la variable, a la alfa, que voy a poner alfa, más beta 0, más beta 0 por, que es zona económica 1, más beta 1, zona económica 2, y así sucesivamente hasta las 4. Más bien, ustedes lo que me tienen que proponer es qué variable utilizarían como variable dependiente de estas zonas económicas. ¿Qué es lo que quieren comprobar? Y me lo van a explicar a través de una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el ingreso de las zonas económicas de México, considerando que el norte cuenta con estas características, el sur con estas, y ustedes ya saben cuáles son las zonas económicas y por qué están clasificadas de tal forma? Entonces, una vez que ustedes me elijan, solamente su tarea es ponerse al corriente y elegir una variable de estas 120 variables para poder explicar, pero me van a decir el por qué eligieron esa variable. Esa pregunta, de igual manera, la van a subir en una nueva tarea que voy a abrir y me van a especificar la pregunta y la variable que van a elegir. Y el día viernes vamos a continuar con esta práctica para ya concluir el tema más bien para cerrar esta práctica, que es un modelo de variables dummies geográficamente hablando. Esta base de datos después la vamos a explotar de diferentes formas, pero en primera instancia vamos a iniciar con esto para que ustedes aprendan que los ejemplos de libro no solamente son ejemplos de libro, sino que todos los ejemplos y modelos son aplicables a las características económicas, y que las variables o bases de datos que nos proporciona el INEGI o algunas otras instituciones nos sirven para hacer este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque a veces aprendemos la teoría, aprendemos los ejemplos del libro, pero cuando salimos al campo laboral y nos preguntan, bueno, transfórmame ese modelo, pero en un modelo, en una base de datos de la encuesta del censo, por ejemplo. Ustedes van a decir, pero en primera, ¿cómo puedo clasificar los estados si no me viene ninguna variable del estado? Bueno, ya aprendieron que a través de estos indicadores que nos proporciona
el INEGI podemos extraer ciertos datos que corresponden al estado. Ya aprendieron a categorizarlas, ya aprendieron a clasificarlas y agruparlas, pero ahora vamos a aprender a hacer nuestros modelos de variables dummy desde cero. Ustedes obtuvieron las bases de datos, ustedes las modificados, ustedes van a trabajar sobre ellas y ustedes van a crear sus propios archivos DO que ya son de programación. Sencilla y básica, pero ya empezaron a programar, eso es lo importante. Entonces, hasta aquí dejaría la clase del día de hoy para que se apuren a ponerse al corriente y le pediría al compañero que va a compartir la clase, la comparta al finalizar en el grupo de WhatsApp por la misma razón que les había comentado que hay compañeros que no están, no son de su mismo grupo y están tomando la clase. Entonces, compártanle el video vía WhatsApp. Entonces, nos veríamos la clase del día viernes. Que tengan buen fin de semana. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, maestra, nada más es hacer la pregunta No, y resolver con Stata, ¿verdad? Sí, ponerse al corriente y hacer la pregunta. La práctica la vamos a hacer en clase.